familia. Los hombres no llegan a viejos. No sabes cuánto me duele ver que te estás convirtiendo en mí. Pero yo no quiero repetir tu historia. ¿Te das cuenta? Tu papá también perdió todo a los 40. Igual que tú. Si en tu familia todo se repite, las pérdidas, los conflictos, las enfermedades, no es mala suerte. Es un patrón energético que se está manifestando a través de ti. Las llamadas maldiciones familiares no son castigos divinos, sino programas inconscientes que se transmiten de generación en generación, hasta que alguien tiene el valor de detenerlos. Y ese alguien podría ser tú, porque cuando entiendes su origen, la cadena se rompe y la historia cambia para siempre. Así que en este video voy a mostrarte la verdad espiritual sobre las maldiciones familiares y cómo transformarlas en el inicio de tu liberación. A veces sentimos que cargamos con una historia que realmente no elegimos. Crecemos viendo a nuestra familia luchar por sobrevivir, repetir las mismas discusiones, tener los mismos miedos, incluso las mismas enfermedades. Y pensamos, algo debe haber detrás de todo esto. Y sí, hay algo detrás. En la mayoría de los casos, lo que sostenemos es una memoria emocional colectiva, grabada en nuestro sistema familiar y transmitida inconscientemente de generación en generación. Y estas memorias no se heredan por castigo, sino por lealtad. El alma busca cerrar lo que antes quedó abierto. Así que si tu abuela vivió en carencia, es posible que repitas esa misma sensación aunque tú tengas dinero. Si tu madre fue abandonada, quizás tú temas amar por miedo a que se repita la historia. Y el problema aparece cuando confundimos esa repetición inconsciente con una maldición real. Porque cuando crees que estás maldito o maldita, te resignas. Pero aquí viene algo que pocos te van a decir. Una maldición energética no se transmite por sangre, se sostiene por creencias. En cuanto dejas de creer en ella, empieza a perder poder. Pero, ¿qué realmente es una maldición familiar? Hablemos de lo que sí podríamos considerar como una maldición familiar energética real. Una maldición familiar ocurre cuando de manera consciente o inconsciente alguien envía una energía de daño o separación de un linaje. Puede haber surgido una promesa, una traición, una práctica de magia o incluso de palabras dichas con rabia. Quedaron flotando en el campo familiar. Pero aquí hay algo muy importante. Las maldiciones no sobreviven por el acto inicial, sino por la alimentación energética constante que reciben del miedo, del resentimiento y la culpa. Cuando una familia repite frases como «En esta familia nadie es feliz en el amor», «Los hombres de esta casa siempre van a terminar solos», o «Todas las mujeres de nuestra sangre sufren», eso se convierte en un decreto energético que el inconsciente colectivo empieza a cumplir. Así es como una maldición puede parecer real, aunque en verdad se haya transformado en una autoprogramación familiar. Y aquí viene la verdad que puede cambiarte la vida. El alma no puede ser maldita, solo puede estar dormida. Las maldiciones no actúan sobre el alma, sino sobre las creencias que ella permite sostener. Hay personas que me dicen, Gonzalo, siento que hay algo oscuro en mi familia, que nada avanza, que todo se traba y que siempre pasa lo mismo. Y cuando miramos más profundo, lo que descubrimos no es oscuridad, sino dolor no resuelto. Ese es el gran secreto de los bloqueos familiares. No son castigos, son emociones reprimidas. El linaje las sostiene como una forma de amor inconsciente. Y lo hace porque a nivel biológico y energético, el sistema busca mantener la pertenencia. Prefiere repetir lo conocido antes de sentirse fuera del clan. Y déjame decirte con ejemplos concretos cómo se ve esto en la vida real. Ejemplo 1. La herencia del sacrificio. Una mujer que siempre se pone al final, que cuida de todos menos de sí misma, que siente culpa cuando descansa. Si miras su árbol genealógico, encontrarás a una abuela o una bisabuela que vivió exactamente igual, sacrificándose por lo demás hasta olvidarse de sí misma. No hay maldición ahí. Hay una lealtad invisible que dice, si ella sufrió así, yo no merezco descansar. Ejemplo 2. El techo invisible del éxito. Un hombre que cada vez que está por lograr algo grande, sabotea el proyecto, se enferma o toma una decisión que lo hace retroceder. Y al investigar su historia familiar, descubre que su abuelo perdió todo cuando intentó prosperar. Y su padre también fracasó justo cuando las cosas iban bien. No es mala suerte, es una programación que dice, en esta familia el éxito es peligroso. Ejemplo 3. La soledad heredada. Una persona que repite relaciones que siempre la abandonan, donde nunca se siente vista o valorada. Al explorar el linaje, aparece una madre que fue abandonada, una abuela que vivió toda su vida sola. El patrón no es un castigo,
Es una forma en que el inconsciente dice, esto es lo que conozco, esto es donde pertenezco. Por eso cuando alguien en la familia comienza a sanar, a prosperar o a pensar diferente, el inconsciente del clan puede percibir eso como una amenaza. No porque te deseen el mal, sino porque está rompiendo una lealtad que los mantiene unidos en el dolor. Y aquí viene lo más interesante. No puedes liberar lo que rechazas mientras odias tu historia o reniegues de tus padres. Sigues conectado al patrón. Solo se rompe cuando logres mirarlos con amor y decir, esto fue suyo, pero no es mío. Y esta es una de las preguntas más comunes que recibo. Gonzalo, ¿cómo sé si realmente tengo una maldición o es un patrón familiar repetido? Y la respuesta está en la energía que se repite y cómo reacciona tu cuerpo frente a ella. Cuando se trata de una maldición energética real, hay una sensación de interferencia externa. Sientes un peso que no te pertenece, una presencia ajena, pensamientos invasivos o sucesos repetitivos que no tienen un sentido lógico. La energía se siente prestada, tensa, como si viniera de afuera, no de tu interior. Y en esos casos suelen haber vínculos con energías proyectadas, ya sea por rituales, palabras cargadas o emociones enviadas con intención. En cambio, cuando lo que hay es un patrón emocional heredado, la sensación es diferente. No hay un ataque, sino identificación. No sientes que algo te invada, sino que repites sin querer lo que viste. Por ejemplo, si tu madre nunca se permitió descansar, tú puedes sentir culpa cuando intentas hacerlo. Si tu abuelo fracasó cada vez que prosperaba, tal vez tú saboteas tus propios logros, justo cuando empiezas a avanzar. Las maldiciones generan miedo, los patrones generan culpa. Y ambos pueden liberarse, pero con herramientas diferentes. Las maldiciones se limpian desde lo energético y los patrones desde lo emocional. A veces el linaje no necesita enemigos externos, se autosabotea desde adentro. Y eso puede sentirse como una maldición. Una mujer que repite relaciones donde siempre es traicionada. Un hombre que justo cuando está por lograr algo grande se enferma o se sabotea. Una familia en donde todos los proyectos terminan justo antes de florecer. No siempre hay magia negra detrás de eso. Lo que suele haber es una emoción no resuelta, que busca expresión. Por ejemplo, si una generación anterior vivió una gran pérdida y nunca la lloró, esa tristeza se vuelve una frecuencia heredada. La siguiente generación la siente sin saber por qué. Y la vida se encarga de poner situaciones que repitan ese mismo dolor, solo para que esta vez alguien se atreva a sentirlo y liberarlo. Las emociones reprimidas del pasado se convierten en los desafíos del presente. Por eso cuando alguien sana una emoción profunda, su vida cambia, pero también cambia la energía de todo su árbol. Esa es la verdadera magia de las terapias como las constelaciones familiares, la liberación emocional o la canalización terapéutica. No solo limpia la energía, sino que reordenan el alma del sistema. Pero lo primero que tienes que saber y entender es que no se puede sanar lo que temes. Y el miedo a las maldiciones familiares es muchas veces lo que las mantiene activas. Si crees que hay algo oscuro en ti, lo alimentas con tu atención. Si decides observarlo con conciencia, lo desprogramas. No necesitas luchar contra la energía. Necesitas reprogramar tu respuesta emocional ante ella. Por eso en lugar de decir, esto me pasa por una maldición, pregúntate, ¿qué emoción no resuelta estoy sosteniendo que hace que esto se repita? Porque si logras sentirla, nombrarla y perdonarla, el ciclo se rompe. Así que ahora déjame darte unos pasos prácticos para identificar esa emoción. Paso 1. Observa el patrón sin juzgarlo. Toma papel y lápiz y escribe una situación que se repite en tu vida. No busques culpables, solo describe. Por ejemplo, siempre termino con relaciones donde me abandonan. Siempre que estoy cerca del éxito, algo me frena. Siempre tengo problemas de dinero sin importar cuánto gane. Entonces, cuando ya tengas eso, paso 2. Pregúntate, ¿quién más de mi familia vivió esto? Ahora mira hacia atrás. ¿Tu madre vivió algo similar? ¿Tu padre? ¿Tus abuelos? No necesitas conocer todos los detalles, solo reconocer si ese patrón estaba antes de ti. Paso 3. Identifica la emoción debajo del patrón, porque cada patrón esconde una emoción. El abandono esconde el miedo a no ser suficiente. La carencia esconde vergüenza por desear. Pregúntate, ¿qué siento cuando esto ocurre? Esa es la emoción clave. Y paso 4. Dale permiso para salir. Una vez identificada, no la reprimas. Siéntela plenamente, aunque duela. Llora si necesitas llorar. Escribe si necesitas escribir. Habla en voz alta si te ayuda. La emoción que se expresa se libera y la que se reprime se repite. Las maldiciones se desactivan cuando aparece la comprensión. No con rituales complicados, sino con conciencia.
con amor y decisión firme de no repetir lo que ya no te pertenece. Así que recuerda esto. La oscuridad no desaparece por combate, se disuelve con luz y tú eres esa luz. Así que si estás viendo este video hay algo que necesitas recordar. No naciste en tu familia por casualidad. Tu alma llegó ahí con un propósito. Y muchas veces ese propósito no es repetir, sino liberar. Eres lo que en el plano espiritual se llama el alma en resolución, la que encarna en un sistema familiar para sanar lo que los demás no pudieron, para romper los pactos invisibles, para traer conciencia donde antes hubo miedo. Por eso sientes a veces que no encajas, que piensas diferente, que tu sensibilidad te hace más vulnerable. Pero en realidad, esa sensibilidad es tu herramienta de liberación. La familia no te eligió a ti, tu alma en servicio eligió a esa familia para sanarla. Y eso cambia todo. Porque cuando lo ves desde ahí, deja de sentirte la víctima del linaje y empiezas a reconocerte como su medicina. Sanar no significa rechazar lo que te dieron, sino transformar la energía con la que fue entregada. Si tus padres te dieron miedo, conviértelo en conciencia. Si te dieron dolor, conviértelo en empatía. Si te dieron carencia, conviértelo en sabiduría. Ahí, en ese instante, la maldición se quiebra, el patrón se disuelve y el alma familiar puede descansar. Y hay señales muy claras de que el linaje está pidiendo con ganas sanación. Y no necesitas que nadie te lo diga. Tu cuerpo y tu vida te lo muestran. Y algunas de las más comunes son señales emocionales, sensación constante de cargar algo que no sabes de dónde viene, tristeza profunda sin razón aparente, especialmente en fechas específicas del año, culpa al prosperar o al separarte de la dinámica familiar, ansiedad cuando intentas hacer algo diferente a lo que hizo tu familia, miedo inexplicable a repetir ciertos comportamientos o situaciones, señales en tus relaciones y vida, repetición de historias amorosas, económicas o de salud similares a las de tus padres o tus abuelos, bloqueos que aparecen justo antes de avanzar, relaciones en donde terminas siempre en el mismo rol, el salvador, el abandonado o el que se sacrifica. Dificultad para poner límites con tu familia de origen o un sabotaje inconsciente justo antes de lograr algo importante. Y señales físicas y sutiles, sueños o intuiciones donde aparecen ancestros o escenas del pasado. Sensación de peso en el pecho o en los hombros sin causa médica. Enfermedades que también tuvieron tus ancestros. Agotamiento constante que no mejora con descanso. Y momentos en donde sientes que no eres tú el que habla o actúa. Cuando el alma familiar necesita sanar, la vida se encarga de recordártelo una y otra vez, hasta que lo haces consciente. Y no es castigo, es evolución. La energía del sistema busca un equilibrio, y tú eres el punto donde esa historia puede transformarse. Por eso, en lugar de decir, ¿por qué me pasa esto a mí?, pregúntate, ¿por quién estoy repitiendo esto? Solo esa pregunta abre el portal hacia la sanación. El perdón no es justificar lo que pasó, es liberarte del peso energético de seguir cargándolo. Cuando perdonas, no niegas la herida. Reconoces que existió, pero eliges no seguir repitiéndola. Así que ese acto que parece tan pequeño rompe siglos de programación emocional. Porque el perdón sincero no solo te libera a ti, libera también a las almas que te hirieron. El perdón no es un acto religioso, es un código energético de libertad. Y cuando lo pronuncias con conciencia, aunque sea en silencio, la energía cambia. Sientes que algo se ordena, que algo se aligera, como si el alma del linaje finalmente exhalara. Y no hay liberación más profunda que el amor consciente. Cada familia guarda secretos, duelos no llorados, historias interrumpidas. Y mientras nadie las mire, esas historias buscan repetirse. No porque haya una maldición, sino porque el alma familiar anhela una comprensión. El universo no castiga, solo se replica hasta que aprendas. Así que si en tu vida algo se repite una y otra vez, no preguntes quién me maldijo. Pregunta quién necesita ser visto. La sanación empieza cuando cambias esa pregunta. No estás condenado por lo que pasó antes de ti. Estás siendo guiado para que tú seas quien lo transforme. Y aunque el proceso duela, recuerda, el dolor no es retroceso. Es el eco de la energía que se está desprogramando. Así que cada vez que eliges actuar distinto, cada vez que decides no repetir, estás reescribiendo la historia de todo tu linaje. Esa es la verdadera alquimia del alma. Y si estás viviendo esto, no es casualidad. Eres el punto de inflexión de tu familia. El alma que vino a decir, hasta aquí llega el dolor. Y tu tarea no es cargar con todos, es comprender desde dónde lo hacían. Tu tarea no es vengarlos, es liberarlos desde el amor. Tu tarea no es sentirte diferente, es reconocer que tu diferencia es la llave que abre esa puerta. Y aunque duela sentir que a veces estás solo o sola en esto, no estás solo. Tienes detrás de ti un ejército de almas esperando
que des el paso. Y cuando tú sanas, miles detrás descansan. Ese es el poder de la conciencia. No hay exorcismo más fuerte que una mente despierta. No hay maldición que pueda sostenerse frente a un alma que decida amar. Así que si ya estás en nuestro canal, te invito a unirte, porque te voy a regalar 2 cartas que quiero que hagas, que van a ayudarte también a limpiar con todo esto. Pero solo lo voy a compartir aquí, para que sepas que estoy regalando algo que para mí es importante, pero necesito tu responsabilidad en esto. Así que si tú lo sientes, entra en el canal y cuando yo haya publicado este video, ya habrá estado compartida esas 2 cartas que quiero que hagas y que te van a ayudar muchísimo, y que también yo mismo comparto esas 2 cartas a mis propios alumnos. Así que la próxima vez que sientas que todo se repite, que nada cambia o que algo oscuro te rodea, detente un momento y recuerda estas palabras. No estás maldito, solo estás recordando lo que viniste a liberar. Y cuando eliges hacerlo con amor, el ciclo se rompe. La energía se limpia y el alma finalmente se expande. Y cuando limpias la historia que llevas dentro, el universo comienza a mostrarte lo que aún no has visto afuera. Ya que a veces lo que sigue drenando tu energía no está en tu corazón, está en el lugar en donde vives. Y por eso tienes que ver este video. Nos vemos ahí.